Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a este culto de este domingo 13 de diciembre del 2020. Iniciemos con el Salmo 136:1, que dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Empecemos este culto, hermanos, escuchando el preludio a cargo de nuestra hermana Carla. Hermanos, en esta tarde el llamamiento a la adoración le encontramos en el Salmo 138. La palabra de Dios dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Buenas tardes, les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento, Señor, durante este año. Señor, te pedimos por cada una de las familias, cada uno de los hermanos, te pedimos por la Junta de Diáconos, te pedimos por el consistorio, te pedimos por el pastor y te pedimos, Señor, que tú nos cuides en todo momento, en todo lugar y que nos protejas de todo mal, Señor, de todo aquello que el maligno quiera ponernos enfrente de nosotros, Señor, que tú estés con nosotros, Padre, y que seas tú el que nos bendiga, el que nos cuide y que siempre estés con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con el himno 536. Tu amor por mí
invito a que leamos la palabra del Señor. La lectura devocional de esta tarde está en Mateo, capítulo 5, de los versículos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. La palabra de Dios dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Continuando con... le pedimos a nuestro hermano pastor que nos dirija en la oración de intercesión. Hermanos, vamos a tener tiempo para orar por las necesidades que tenemos. Cada uno tiene necesidades en sus casas, en la vida personal. Y también tenemos agradecimientos al Señor. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios, que Él es el que nos ha estado dando vida y el que nos sostiene en las enfermedades. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar también por la economía de la iglesia y para que el Señor nos siga manteniendo en la relación hacia con Él, y obviamente por el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tus misericordias. Ponemos delante de tu presencia, Señor, todo nuestro actuar que ha sido en contra de tu voluntad, pidiéndote perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido, y te rogamos que tú nos ayudes cada día a no cometerlos más, Señor, sino acercarnos a la palabra y que tú siempre seas adorado. Gracias por el perdón de las iniquidades que hacemos, y gracias porque tenemos al Espíritu Santo, que Él nos dice las formas en cómo debemos de andar. Señor, también te pedimos, sobre todo también por los enfermos que hay en nuestra iglesia, Señor. En todas las iglesias, en todo el mundo, te pedimos que tú les des sanidad, que tú puedas traer, Señor, a ellos la sabiduría, a los familiares, de saberles atender, Señor, a cada uno de los enfermos. Padre, ponemos en tus manos a la hermana Estela, a la hermana Enimia, Señor, que se encuentran enfermas, que tú sabes la enfermedad que ellos tienen, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú las fortalezcas, que tú permitas que nuestras hermanas puedan recuperarse de esta enfermedad, Señor. Padre, sus cuerpos adolecen y la debilidad llega a sus vidas, Señor, por causa de esta pandemia, pero te pedimos que tú les libres, Señor, de esta enfermedad y que les puedas tener con bien, Señor, a cada una de las hermanas y también a todos los enfermos que hay, Señor. Oramos por las familias, Señor, de nuestras hermanas, que tú les bendigas, que también fortalezcas a cada uno de ellos, que les des la seguridad, Señor, a veces en la debilidad que tenemos como enfermos o en la desesperación de ver a un familiar enfermo, Señor, no sabemos cómo acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos, tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y confiamos en tu palabra, confiamos en el Espíritu de verdad, que Él te ruega a ti, Señor, por cada una de nuestras necesidades. Por eso ponemos en tus manos a los familiares de nuestras hermanas, de las personas que se encuentran enfermos, que tú les des palabra, Señor, que tú les des sabiduría para que ellos puedan acercarse a ti, Señor. Ministralos, Señor, sírveles a ellos para que siempre puedan estar fortalecidos. Señor, así mismo también oramos por la economía de cada una de las familias de la iglesia y de todo el mundo, que tú puedas traer a bien, Señor, buenos empleos, bien remunerados en los salarios, para que las familias puedan gozar también de tus bendiciones a través del sustento del vestido, Señor. Te damos gracias, Señor, y también oramos por
para que nuestra relación contigo como cristianos, como hijos tuyos, siempre sea mejor. Que cada día nosotros vayamos acercándonos más y más a la cruz del Calvario, Señor, y ver que en la cruz se encuentra no solamente el perdón, que es lo más importante, y la vida eterna, sino que también encontramos en ti, Señor, que dejaste todo en tu reino celestial para venir a este mundo y a través del sacrificio que has hecho nos has dado la libertad que tenemos en Cristo. Padre, te damos las gracias, Señor, por este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y en Él confiamos en su resurrección, y nuestra fe está puesta solamente en Jesucristo, nuestro Señor. Y oramos en el nombre de este ser magnífico que tenemos como nuestro Padre, confiando en que Él nos ministra cada día. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hermanos, les invito a que pasemos al ofertorio de esta tarde. Les invito a que todos juntos leamos el texto que viene en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Amén. Les invito a orar para consagrar estas ofrendas. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hermosa tarde, Padre, te traemos un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, dándote gracias, Padre, porque tú has estado con cada uno de nosotros, Señor, dándote gracias porque al día de hoy no nos ha hecho falta alimento en nuestra casa, Padre. Aunque estamos dentro de esta contingencia, Señor, tú has estado con todos y cada uno de nosotros, nos has cuidado y nos has protegido, Señor. Te damos gracias, Padre, por todos los que hemos mantenido un empleo, Señor, pero también te pedimos por todos aquellos hermanos, Señor, que se han quedado sin empleo por esta situación que actualmente estamos viviendo. Padre, te pedimos que tú seas el que los sustente, el que les bendiga y el que les proveas de un nuevo empleo, Señor. Pero también, Señor, te pedimos que no permitas que les haga falta alimento en sus hogares, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, reconociéndote, Padre, que tú eres el que nos sustentas en todo momento y en todo lugar. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta tarde, nuevamente recordarles, Señor, que el horario de oficina son los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde, que el hermano guardatemplo Alejandro Mora lo encontramos los días martes, jueves y sábado de 9 a 2 p.m. Actualmente seguimos todavía en espera de lo que las autoridades sanitarias de nuestro país indiquen, por lo que el culto de Navidad que se tiene para este 24 de diciembre será realizado de esta misma manera, de vía remota. Será el 24 a las 7 p.m. Y concluimos el día 31 de diciembre del 2020 con el culto de fin de año a las 7 de la noche. Los esperamos. Hermanos, continuamos ahorita con el himno 114, ¿qué niño es este? María
hermanos, el mensaje de esta tarde lo encontramos en la lectura bíblica en 2 de Corintios, capítulo 8, de los versículos del 1 al 9. El mensaje se llama El amor, la labor del placer cristiano, que está a cargo de nuestro pastor Jesús Vallarta. Bueno, vamos a abrir la palabra, hermanos, para acercarnos al Señor en la Escritura, y vamos a tener nuestra lectura bíblica en la segunda carta a los Corintios, el Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo número 8, y le vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 9. Esta sección de lo que vamos a ver el día de hoy empieza en el versículo 1 del capítulo 8 y habla todo el capítulo, que son más versículos, y abarca también hasta el versículo 15 del capítulo 9. Usted puede leer en su casa con calma todo el capítulo 8 y hasta el versículo 15 del capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, para que veamos todo el contexto. Pero solamente vamos a ver el día de hoy los primeros 9 versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Vamos a orar. Señor, te pedimos por tu palabra, oramos para que nos des esta facilidad, Señor, de poder entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, en cada una de las iglesias, Señor, que en este momento estamos predicando la palabra, tu Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, Señor, en la iglesia misma, y nos ayuda a poder entender lo que tú quieres para cada una de los de tu pueblo, Señor. Oramos para que nos bendiga tu Espíritu Santo, tu palabra en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ver en los versículos 9, del 1 al 9, un tema acerca de las ofrendas, ¿verdad? De la ofrenda que se presenta en Jerusalén, y Pablo, como un apóstol misionero, como un hombre encargado no solo de predicar la palabra, sino también de administrar la iglesia del Señor. Él está, junto con toda la iglesia, ¿verdad?, de toda la región, están juntando una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Ese es el contexto, ¿verdad? Y eso es lo que habla, como estaba diciendo, todo el capítulo 8 y parte del capítulo 9. Entonces, en estos dos capítulos, lo que se está practicando es la mayordomía cristiana, ¿verdad? La mayordomía cristiana o la palabra mayordomía, lo que significa es administración. Eso significa la palabra mayordomía, y bueno, implica, ¿verdad?, o describe el significado de la palabra. Nos ayuda a cómo administrar nuestros bienes materiales. La mayordomía no solamente tiene que ver con aspectos materiales, sino también con aspectos espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, en
Dentro de la mayordomía aprendemos a cómo distribuir nuestro tiempo, ¿verdad? Para dar a la iglesia lo que el Señor nos ha dado como talentos. Hay hermanos que son buenos para la música, para la predicación, para los estudios, para la evangelización, y entonces el Señor les prepara para que ellos den a la iglesia lo que tienen que dar para que crezca la iglesia, y les ayuda la mayordomía a administrar sus tiempos, ¿verdad? Eso se aprende en la mayordomía, asimismo también en las posesiones, en el dinero. La palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos enseña cómo poder administrar los dineros que tenemos, ¿verdad? Y de eso habla, y de eso vamos a hablar, acerca de las ofrendas. No es tanto el tema del diezmo, son temas distintos que tiene que ver con el dinero, claro, pero aquí estamos viendo que son ofrendas de iglesias para otra iglesia. Es decir, la iglesia de Jerusalén estaba en problemas por la persecución, se habían quedado en pobreza. Ustedes recuerden que cuando Esteban es apedreado, ¿verdad?, por los judíos, entonces huyen muchos de los cristianos de nacionalidad griega, los expulsan de Jerusalén, y entonces esta persecución permite que haya mucha pobreza en esta parte de la iglesia en Jerusalén. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 29, encontramos un antecedente, ¿verdad?, de que la iglesia se encontraba en problemas económicos. Dice Hechos 11:29, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces había mucha hambruna en Antioquía de Siria, en Jerusalén y en todas las regiones que estaban cerca del templo de Jerusalén. Había mucha necesidad. Así que los hermanos se organizan para hacer una colecta de todas las iglesias, y entonces Pablo, ¿verdad?, habla en los versículos 8 y 9 de aquellos que ya participaron de la ofrenda, que fueron los macedonios. Ahorita lo vamos a ver. Y la carta está dirigida a los corintios, a una iglesia que tiene posibilidades, una iglesia que tiene muchos dones, ¿verdad? Como más adelante lo vamos a ver. Tiene posibilidades económicas, no solamente eso, sino que también el Señor les ha dado mucho talento, ¿verdad? Hay hermanos con los corintios que pues son buenos para la predicación de la palabra. Se les ha dado dones de hablar en lenguas, de la interpretación de lenguas. Estamos hablando de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Entonces Pablo sabe que los corintios es una iglesia que puede apoyar a la obra que se está realizando, que es recolectar ofrendas para los hermanos en necesidad. Entonces, bueno, ya dijimos las causas, ¿verdad?, que produjeron la pobreza en Jerusalén, la hambruna, la persecución que había, y el creer en Jesucristo en esos tiempos no era algo sencillo. El creer en Jesús era sinónimo de que iban a ser perseguidos por el Imperio Romano. Así que todas estas situaciones ponían a los cristianos de Jerusalén en un estado pues muy deplorable. Ellos estaban en pobreza y necesitaban de los hermanos, de las iglesias. Entonces la ofrenda, hermanos, que se reunió de las iglesias de Galacia, de Macedonia y de Acaya, es un ejemplo, ¿verdad?, de la diligencia de Pablo como misionero para contribuir con el apoyo material de las iglesias más necesitadas, en este caso Jerusalén. Pablo entonces consideraba las ofrendas como una forma visible de expresar la unión que compartían en Cristo tanto judíos como gentiles. Esto es importante, ¿verdad? También una forma de retribuir la deuda de amor que los creyentes gentiles les debían a los creyentes judíos. Si miramos esta colecta, perdón, la ofrenda comienza a juntarse en iglesias gentiles, en Macedonia, en Acaya, en Berea. Es decir, son iglesias que su nación no es judío. Todas las iglesias que están juntando el dinero son iglesias gentiles, y el dinero va a ser enviado a una iglesia judía. Todos son cristianos, pero de naciones diferentes. Entonces, aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Cómo es que la muerte del Señor Jesucristo
y la continuidad del trabajo del Señor Jesús a través de los apóstoles, en este caso de Pablo, de Tito, porque él era quien estaba organizando, ¿verdad? Como lo sabemos, 1 Corintios capítulo 16, encontramos ahí un antecedente de que Tito era el que había sido enviado por parte de los jerarcas de la iglesia para que él se encargara de recolectar las ofrendas. Y entonces es una ofrenda de amor de gentiles a judíos, y entonces estamos viendo cómo es que el muro de separación, ¿verdad?, que existía entre gentiles y entre judíos, realmente fue derribado ese muro, ¿verdad?, con la muerte de Jesucristo. Y Pablo escribe mucho de eso. Pablo dice que ahora, después del sacrificio de Jesús, ya no hay judío ni gentil, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y así es como ve Pablo, ¿verdad?, a las iglesias. Lo que Pablo pretende, hermanos, no es solamente sustentar, como lo vamos a ver, no solamente es sustentar y calmar, ¿verdad?, la necesidad material que tienen los hermanos de Jerusalén, no. Sino lo que Pablo intenta también es que los hermanos sepan, los hermanos que van a contribuir, que sepan que contribuir con los hermanos en una necesidad es una forma de ministrar, es una forma de servir. Así que la congregación de esta ciudad estaba muy entusiasmada, ¿verdad?, para participar, y había comenzado bien Corintio. Pero luego las cosas comenzaron a retrasarse, porque, Corintios ya sabía de la ofrenda. O sea, cuando Corintios le llega esta carta, la segunda carta, ellos ya saben de la ofrenda, ya lo dijimos, ¿verdad? En el capítulo 16 de la primera carta de los Corintios, ahí encontramos que ellos ya sabían de la ofrenda, pero se habían retrasado. Habían problemas en Corintios, eso lo sabemos, ¿verdad? Los hermanos se peleaban unos contra otros, para ver quién era el que tenía el mejor don, si el don de lenguas era mejor, si el don de sanidad era mejor, si el don de interpretación era el mejor, etcétera. Y también había problemas entre ellos, ¿verdad? En Corintios encontramos problemas fuertes de división. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y había problemas. Entonces, estos problemas que habían en la iglesia de Corintios habían retrasado la hora de que ellos tenían que contribuir. Y digo tenían porque en el buen sentido, no era ninguna obligación que ellos participaran. Y no estamos predicando ahorita, no lo digo desde el inicio, no estamos predicando para obligar a la gente a que diezme o que ofrende, no. El tema no es ese y no es el propósito, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Es que nosotros como cristianos veamos que a través de las ofrendas no solamente es dar monedas y billetes, sino estamos sirviendo a alguien. Y eso es muy importante en la iglesia. La iglesia tiene que ser ministrada, tiene que ser servida por la iglesia misma. Por eso es que estos hermanos, los de Macedonia, insistían en participar, ¿verdad? Pero estamos en Corintio, ¿verdad? Ellos, los de Corintio, tenían problemas y esos problemas habían retrasado, ¿verdad?, la aportación que ellos iban a hacer. Se estaban enfriando y entonces Pablo llegaría de pronto a Corintio y la ofrenda no estaba preparada. Entonces, el propósito principal al escribir acerca de la ofrenda en 2 de Corintios fue el animar a la congregación, tal como lo expresa el versículo número 11. Dice el versículo 11: y ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron pronto a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Pablo es un pastor, y Pablo sabe que en un tiempo atrás los hermanos de Corintios habían llegado a la decisión de contribuir para la obra, para apoyar a los pobres en Jerusalén. Y entonces Pablo los quiere animar. Y Pablo les recuerda, ¿verdad?, que lo que ellos han prometido, lo que ellos ya dijeron, lo que ellos saben que tienen que hacer, Pablo solamente les está recordando, ¿verdad?, lo que tienen que realizar. Y bueno, veamos de qué forma Pablo anima a los hermanos de Corintio. Lo hace de una forma muy bonita, muy sutil, muy inteligente, sobre todo bíblico. Y eso es lo interesante del tema, que Pablo está motivando a los hermanos de Corintios de una forma bíblica, de una forma evangelística. Dice en los primeros 2 versículos:
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo, para empezar, el capítulo 8 se dirige a los corintios como hermanos, es decir, como compañeros cristianos. Ya vamos viendo la forma en cómo Pablo los está motivando, ¿verdad? Pablo no se pone en un lugar arriba de ellos. Pablo no les habla como un jerarca, aunque lo es, sino Pablo está poniendo al nivel de ellos y les dice compañeros, somos hermanos, somos compañeros. Y como miembros de la familia de Dios, los corintios deseaban hacer lo que era agradable al Señor. Y Pablo entonces lo que hace está usando el ejemplo de las iglesias que están en la provincia de Macedonia, ¿verdad? Pablo había hecho obra misionera en 3 ciudades de Macedonia, en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 16 y capítulo 17. Usted lo puede leer con calma, la obra misionera que Pablo hizo en esas 3 ciudades. Los filipenses, en especial, habían demostrado una gran generosidad hacia Pablo. Era una iglesia muy generosa, muy generosa. Pues aún a Tesalónica, dice Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Aunque Pablo ya no estaba en Filipos trabajando como pastor, como misionero, ya se encontraba en otra ciudad, hasta ahí los filipenses le enviaban las ofrendas de amor que era para apoyar al apóstol Pablo, ¿verdad? Y también no fue menos generosa, ¿verdad?, la ofrenda que le fue llevada a la iglesia de Jerusalén de parte de la congregación de Filipo. Berea también, hermanos, bueno, la ofrenda que le envió Filipo, los de Filipos, fue cuando Pablo se encontraba en Tesalónica y cuando se encontraba en Berea. Es decir, en todo el viaje que Pablo hacía, lo apoyaban constantemente los filipenses. Y eso Pablo entonces se los pone como un antecedente, ¿verdad?, a los de Corintios, para que ellos vean que los hermanos también de Filipos, de Berea, también han contribuido a la obra. Entonces Pablo informa que dieron esta ofrenda en las grandes tribulaciones con que han sido probados. Y era muy evidente, ¿verdad?, que las iglesias que ya mencionamos estaban enfrentando una dura oposición. Estaban siendo perseguidas y eran siempre aprisionadas por los hombres poderosos, por el imperio, por las familias poderosas, y eran iglesias pobres. Las iglesias que Pablo menciona, Filipo, Berea, Acaya, Macedonia, todos los de Macedonia, era un área grande, todos ellos eran pobres y sin embargo ellos desean colaborar para la obra misionera. Entonces, humanamente hablando, hermanos, la persecución y la pobreza que estaban pasando estas iglesias difícilmente pueden ser las bases para una generosa ofrenda. Pero eso no detuvo a los macedonios. En medio de sus duras pruebas, continuaron experimentando la abundancia de su gozo. Dice el versículo 2, sin embargo, ninguna persecución, por severa que fuera, les robaría el gozo de la salvación. Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, a pesar de que ellos eran pobres, esa pobreza no les impidió apoyar a sus hermanos en necesidad que también estaban. Estaban en más necesidad los de Jerusalén que los de Filipo, los de Berea y los de Acaya, que todos los macedonios. Dice el versículo 2 una palabra importante que vamos a verla. Al final del versículo 2 dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Y esta palabra, la palabra traducida como generosidad, viene de una palabra cuya raíz proviene de sencillez.
Y su idea básica es la de firmeza de propósito. Así se destaca más la actitud del dador que la cantidad dada. Es decir, dice el versículo 2, ¿verdad?, que estos hombres abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, cuando ellos están decidiendo ofrendar, tienen una firmeza de propósito. El carácter de los filipenses, de los macedonios en general, que son muchas iglesias, el carácter de los macedonios cristianos es firme en su propósito de ayudar a otros. Qué interesante. Esto es interesante, hermanos. Entonces, Pablo no está destacando la cantidad de dinero que den las iglesias. No. Lo que Pablo está destacando es la actitud del dador. Y lo va a decir más adelante, ¿verdad? En el capítulo 9, en el versículo 8 en adelante, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, al que da con firmeza de propósito, aquel que da, aquel que ofrenda con el firme interés y con el firme propósito de ayudar a su hermano que está en necesidad. Eso es lo que Pablo está destacando, no las cantidades, no, sino la actitud que tiene. Esta palabra que estamos viendo, generosidad, que estamos diciendo que lo que Pablo, lo que significa o cómo se traduce es en firmeza de propósito. Esta palabra es la que Pablo usa, ¿verdad?, en Romanos 12:8, donde habla acerca del don espiritual muy especial de socorrer a los necesitados. Pablo dice que si uno tiene este don, entonces que dé con generosidad, es decir, con firmeza de propósito, sin motivos egoístas ni ulteriores. Eso es importante. Aquel que tiene, el que va a ofrendar, que no tenga una intención doble en su mente, que no diga, bueno, que no diga muy interiormente, en el subconsciente, voy a ofrendar, Señor, pero dame más de lo que yo ofrendo. No, así no es. El ofrendar o el diezmar no es un negocio para el cristiano, no es una inversión donde él lo ve de una manera mundana, no, de ninguna forma. Es solamente para ayudar a los hermanos en necesidad. Así fue entonces, fue así con los creyentes de Macedonia, ¿verdad? Aunque estaban viviendo en mucha pobreza, su gozo en el Señor los motivó a dar de lo poco que tenían al enterarse de los apuros por los que pasaban sus hermanos en Jerusalén. No pensaron en otra cosa más que en ayudar. La abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, o sea, en firmeza de propósito. A pesar de ser pobres, a pesar de no tener tanto para ellos tenían el propósito bien firme en su vida. Y esto es lo interesante para el cristiano. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, ahorita más adelante vamos a ver que esta forma de dar no es humana? Esta forma de dar la da el Espíritu Santo, hermanos, porque estamos hablando de algo bíblico, ¿verdad? Entonces también debemos destacar la fuente de donde nacía este espíritu generoso, donde nacía este firme propósito de ofrendar y de ayudar a las personas. En los primeros versículos de esta sección, es decir, del capítulo 8, Pablo lo atribuye a la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Los dadores generosos no nacen por sí. Otra vez, los dadores generosos no nacen por sí. Esa actitud es producto de un renacer. La gracia o el amor inmerecido de Dios que lleva a la salvación al pecador también inspira a una nueva vida de servicio que incluye un espíritu sin egoísmos. Entonces, en los siguientes versículos, del 3 al 5, Pablo da 3 ejemplos de la sinceridad, esa generosa disposición a dar de los cristianos de Macedonia. Estamos viendo el ejemplo de los macedonios. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos y se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En los ejemplos que Pablo va a poner en estos versículos son 3 ejemplos. En primer lugar, los creyentes de la iglesia de Macedonia no solo habían dado tanto como podían, sino aún más que eso. Y bueno, recordamos como ejemplo bíblico a la viuda pobre, ¿verdad? Cuando se presenta en el templo y Jesús está viendo con sus discípulos y ve que vienen ricos y dan muchas cantidades de dinero, y de pronto llega una viuda pobre y da todo lo que tiene, que es una moneda, y la deposita en el alfolí. Y el Señor Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dio más? Si los discípulos lo hubieran visto desde el punto de vista humano, hubieran dicho, pues los ricos, obviamente, ¿no? Pues dieron mucho dinero, obvio que los ricos, pero el Señor Jesús les dice, no, quien dio más fue aquella mujer, porque dio todo lo que tenía. El rico dio, sí, quizás su diezmo, buenas ofrendas, pero finalmente no es todo lo que tiene, es solamente una pequeña parte de lo mucho que tiene, pero esa mujer dio todo lo que tenía. Así eran los macedonios, habían dado más de lo que algunas personas consideraban sensato y prudente. Dieron más, mucho más. Entonces, ese es el primer ejemplo que tenemos, ¿verdad?, en los versículos 3 al 5. El segundo ejemplo que encontramos en los versículos 3 y 5 es que los macedonios habían suplicado con mucho ruego que se les incluyera en la ofrenda. Los macedonios sabían, ¿verdad?, que ya se estaba colectando una ofrenda para los pobres en Jerusalén, y posiblemente a ellos no los habían invitado a participar porque sabían las mismas autoridades que no tenían dinero. Pero ellos mismos dijeron, no, ellos rogaron, inclúyanos a nosotros, por favor, inclúyanos. Y eso es interesante, eso es muy interesante, hermanos. ¿Cómo es que a pesar de que no había dinero en sus iglesias, ellos vieron esta necesidad y rogaron a las autoridades, rogaron a Pablo, rogaron a Pedro, rogaron a Tito, que también pasaran por Macedonia por la ofrenda que ya estaba lista para los hermanos en necesidad? Esto es compañerismo, esto es hermandad dentro del cristianismo. Y repito, yo no estoy predicando para motivar sus emociones, ¿verdad? Para que usted se emocione y dé su dinero, ¿no? Sí, acá está todo mi sueldo. No, hermano, no, estamos hablando acerca de los dones, de los dones espirituales, del banquete que tiene el cristiano, ¿verdad?, delante de él, y participa. ¿Cuál es la labor del cristiano? En el tema de hoy es el título, ¿verdad? El amor, la labor del cristiano. Es decir, el cristiano tiene una labor. ¿Cuál es la labor? El amor, entre otras tantas, el amor hacia sus hermanos. Los hermanos de Macedonia estaban demostrando ese amor hacia los hermanos de Jerusalén, que estaban más pobres que ellos. Entonces los macedonios habían considerado como un privilegio el ser parte de esta ofrenda. Era un privilegio para ellos. Pablo llama a la ofrenda un participar en este servicio para los santos. Otra vez, Pablo llama a la ofrenda un participar en este servicio para los santos. Otra parte que se tiene que mirar, ¿verdad?, dentro de las iglesias, ya lo mencionamos, pero es el compañerismo que existe dentro de las iglesias, ¿verdad? Este afán por contribuir finalmente se traduce, ¿verdad?, como compañerismo. Y este compañerismo, esta actitud de ofrendar de acuerdo al modelo bíblico que estamos viendo, tiene en sí la idea de unidad, de tener algo en común. Entonces, con sus donativos, los fieles de Macedonia estaban expresando su compañerismo, su unidad en Cristo, y también con sus hermanos de Jerusalén. Es decir, no solamente decían, sí, Señor, yo tengo una relación contigo y punto. No, también ellos estaban demostrando que esta relación era con sus mismos hermanos de Jerusalén, con sus hermanos pobres.
La palabra que se traduce como servicio, hermanos, también se podría traducir como ministerio. Los cristianos se ayudan, se sirven, ¿verdad? O se ministran unos a los otros cuando dan ofrendas para ayudar a sus compañeros santos, es decir, a los creyentes en sus necesidades físicas o espirituales. Y el tercer ejemplo que estamos viendo está en el versículo 5. Los macedonios dieron más que una ofrenda de dinero, se dieron ellos mismos. Pablo dice, se dieron a sí mismo, primeramente al Señor y luego a nosotros. Tiempo más adelante, Pablo les iba a escribir una carta a la iglesia de Roma. En esta carta, luego de repasar el maravilloso plan de salvación, que está del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo dice en forma de aplicación: así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12, versículo 1. Y esto es precisamente lo que los cristianos de Macedonia habían hecho. Se habían ofrecido a sí mismos al Señor. Se habían dado a su Hijo para morir por ellos. Con la ofrenda de sí mismos venía la ofrenda de sus bienes. Así que, hermanos, en la cuestión de dar, una pregunta: ¿es justo comparar a unos cristianos con el ejemplo de otros cristianos? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Bueno, Pablo lo hace. Pablo está poniendo como ejemplo a los macedonios ante los cristianos. No para humillarlos ni para ridiculizarlos, no, todo lo contrario, ya lo dijimos, para motivarlos, para que ellos vieran que otros hermanos en menos posibilidades económicas lo estaban haciendo y también ellos pudieran participar en la obra para los santos y pudieran servir. Entonces, Pablo, ¿verdad?, está usando a otros cristianos como modelo. Ya lo dijimos, su énfasis no es en la cantidad que dan, sino en la actitud con que lo hacen. Y una actitud que mira el dar como un privilegio. Una actitud que no requiere ser apremiado a dar, que dice, doy de mí mismo. Y esto, ya lo dijimos, esto de dar no es meramente humana, sino que tiene que intervenir el Señor. Y el Señor es el que interviene para que tengamos esta actitud hacia los hermanos cristianos. En los versículos 6 al 7 miramos cómo es que el ejemplo de los corintios mismos también sirve para que ellos mismos se motiven finalmente a contribuir. Y notemos, ¿verdad?, la manera en que Pablo describe esta ofrenda. Bueno, vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice el 6: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo acaba de hablar, ¿verdad?, de las ofrendas como una expresión de compañerismo cristiano, un ministerio para los santos, de acuerdo al versículo 4. Ahora Pablo la llama una obra de gracia, de acuerdo al versículo 6. Usa la misma palabra que usó en el versículo 1. Y es una palabra entonces que Pablo usa 7 veces en estos capítulos, en el 8 y en el 9. Y al hacerlo así, entonces Pablo quiere asociar con la gracia todo lo relacionado con el don de dar. Esta gracia es el favor y el amor inmerecidos que Dios le ha dado y que le continúa dando a su pueblo. La gracia de Dios es una gracia que da, se centra alrededor de su regalo que nos dio en Jesucristo y en su obra redentora para nuestro beneficio. Esta gracia motiva al cristiano a regresar libre y agradecido su ofrenda al Señor, que es para los hermanos en este caso. Así pues, las ofrendas de los cristianos son mucho más que monedas y billetes, forman parte de su adoración. Veíamos hace 8 días, ¿verdad?, que cuando cantamos alabanza,
entonces ponemos en nuestros labios la gloria de Dios. Aquí es algo parecido. El cristiano, hermano, que día tras día está siendo bendecido por Dios, reconoce la gracia divina al dar ofrendas libre y con amor. Entonces, hermanos, Pablo también confía en que los corintios serán capaces de seguir el ejemplo que les ha dado sus hermanos y hermanas en Macedonia. Por lo que sabía de ellos, el apóstol puede decir de los corintios que abundan, literalmente rebosan en todo, es decir, en cada detalle de su vida en Cristo. Los hermanos en Corintio, ellos abundaban en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia, así como también en su amor hacia Pablo. Ciertamente que serían capaces de abundar también en esta gracia, en la de dar. Sí, es decir, Pablo apela a todo lo que ellos son. Hermanos, ustedes son muy buenos cristianos, tienen todos los dones, y seguramente, como tienen todos los dones, también van a tener el don de la generosidad, del firme propósito de dar libremente a los hermanos en necesidad. Y entonces encontramos, ¿verdad?, una forma bien positiva, evangélica, es la que usa el apóstol Pablo para animarlos a dar. Son estrategias que Pablo usa, ¿verdad? Y son estrategias evangélicas, bíblicas. Pablo no apela a obras muertas, producto del viejo Adán, del viejo hombre. No, se dirige al nuevo hombre que ama el camino de Dios y les da la bienvenida a las oportunidades de expresar la gratitud de un corazón que ha vuelto a nacer y que se manifiesta, en este caso, a través de apoyar a otros hermanos. Finalmente, en los versículos 8 y 9 encontramos un ejemplo más, ¿verdad? Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Entonces, hermanos, las ofrendas de un cristiano son producto de la fe, la respuesta de un corazón agradecido por la bondad de Dios. Esta es la razón por la que Pablo tiene cuidado de decir: no digo esto como quien manda. No quiere decir que esta ofrenda se dé a regañadientes ni de mala gana, tal como lo explicará en los siguientes versículos, donde dice que se dé con alegría, con gozo de corazón, no por necesidad. Pablo entonces lo que quiere es que los corintios entiendan bien por qué usa a los macedonios como ejemplo. No fue una manera solapada para obtener más dinero de ellos, ¿verdad? Porque él no les da ninguna cantidad de dinero, sino a lo que Pablo le interesa, ya dijimos, es una actitud. Entonces Pablo les hace notar la seriedad de sus hermanos y su entusiasmo para dar cuando aún ellos tenían muy poco dinero. Pablo les demostró también que daban con un corazón gozoso y generoso. Y en todo esto entonces los hermanos macedonios sirvieron como buen ejemplo. Y así entonces los corintios podían ver y podían medir, ¿verdad?, lo auténtico del amor, que es apoyar a los hermanos en gran necesidad. Luego Pablo, ¿verdad?, vuelve al ejemplo que está sobre todos los ejemplos, que es el del Señor Jesús. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les dice. Esto es algo que ellos ya sabían, la gracia de Jesús. No les va a decir algo que no han oído antes, sino más bien algo que ellos necesitaban seguir oyendo, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios. Entonces, para describir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo usa los mismos términos, rico y pobre, que había estado empleando al hablar acerca de la ofrenda. Y aquí entonces le aplica estas palabras a Jesús. Pablo les dice, ¿verdad?, era rico, o les recuerda, el Señor Jesús era rico. Se refiere a las riquezas eternas que eran suyas, porque en el verdadero Hijo de Dios, desde siempre el Señor ha sido rico,
pero se ha mostrado humilde para con su pueblo. Entonces Pablo dice, así que por amor a nosotros se hizo pobre. Y aquí usa la misma palabra para pobre que había usado para describir a los macedonios. Describe una pobreza extrema que lo reduce a la condición de un mendigo. Con estas pocas palabras, Pablo les recuerda a los corintios, a los que los cristianos de hoy nos referimos como el estado de humillación de Cristo. Pablo lo explica de esa forma cuando les escribe a los filipenses, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo, hablando de Jesús. Es decir, Jesús estaba en el trono de la gracia y se vació a sí mismo, se hizo pobre para que nosotros como iglesia, siendo pobres, nos hiciéramos ricos. Los macedonios, hermanos, tenían muy poco dinero y dieron lo poco que tenían. Jesús lo tenía absolutamente todo, era el Señor del universo y renunció a todo. Lo que hizo, les dice Pablo a los corintios, fue para que vosotros fueran enriquecidos con su pobreza. De riquezas nos llenó Cristo con su pobreza, alabad al que cumplió fiel su gran promesa. No es difícil, hermanos, ver que Jesús, a quien Pablo pone ante los corintios como el ejemplo perfecto de la ofrenda de sacrificio, es mucho más que un modelo. Antes que todo, Él es el Salvador. Mediante su humillación hasta la muerte, los corintios eran espiritualmente ricos, más allá de cualquier comparación. Sus pecados habían sido perdonados, gozaban de una nueva vida como una parte de la familia de Dios. Les esperaba toda una eternidad de gozo, y ellos sabían todo esto, pero necesitaban recordarlo diariamente. Si sus ojos se apartaban de Cristo, los ojos de los corintios, entonces la vida cristiana, incluyendo la práctica de su mayordomía, no servirían absolutamente de nada. Ellos sabían que tenían que estar aferrados a Cristo para que la práctica de la mayordomía ellos la pudieran emplear perfectamente bien. Ellos necesitaban, los corintios, necesitaban que sus ofrendas fueran regalos de gracia. Debían ser regalos nacidos de la gracia del Señor Jesucristo, de la gracia de Jesús. Cristo, hermanos, Cristo que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, es el fundamento sobre el que descansa la mayordomía cristiana. Ese es el fundamento. Si nosotros miramos esta situación, este acto que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, vamos a saber cómo administrar nuestros bienes. Jesús es el Salvador, Él es el motivador, Él es el ejemplo, y en este orden, salvados por su gracia, somos motivados a seguir su ejemplo, también en el área de las ofrendas. Así que este tema, hermanos, para nosotros como cristianos, pues es relevante. Estamos pasando unas situaciones difíciles en todas partes y seguramente conocemos hermanos cristianos en necesidad. Tenemos esos dos capítulos para poderlos leer, analizarlos y orar al Señor que podamos servir a otros hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque permites que vayamos a tu palabra, Señor, y nos des la oportunidad de pensar en ella, Señor. Oramos por cada una de las necesidades que tiene tu iglesia, Señor. Tú sabes en todas las áreas del mundo, Señor, donde se encuentran hermanos en necesidad. Y también tú sabes, Señor, en otras partes del mundo donde hay hermanos que tienen, Señor, para el sustento propio, Señor. Ayúdanos a que podamos ser una ofrenda grata a ti, Señor, que podamos servir en el tiempo de necesidad a otros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú bendices a tu pueblo, Señor, a través de trabajos. Ponemos en tus manos, Señor, a las iglesias que se encuentran en el sureste de la República Mexicana, Señor, que han pasado por situaciones difíciles, de lluvias, de inundaciones, Señor, y que los hermanos claman, Padre, a ti, esperando una respuesta, Señor. Te damos gracias porque tú les ayudas. Tú has mandado ofrendas, Señor, tú has mandado despensas, Señor, a esas iglesias en donde los hermanos tienen necesidad. No solamente tu iglesia, Señor, sino todo el mundo.
Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas poner a cristianos, Señor, con firme propósito de poder ayudar a sus hermanos en necesidad. Te lo pedimos porque confiamos en la misericordia de Jesús, en la gracia de Jesús, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, nos hiciéramos ricos, Señor, espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y creemos en las bondades que tú tienes para con nosotros. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.